Comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas. En esta oportunidad, para 5 en 10, el senador nacional Juan Carlos Pagotto, por la provincia de La Rioja. ¿Cómo le va, senador? Pero muy bien. Un gusto conocerlo. Gracias por Igualmente. recibirnos. No, por favor. Bueno, la primera pregunta está relacionada, y es una pregunta que hacemos habitualmente, que es un poco para que la gente los conozca. ¿Quién es en realidad Juan Carlos Pagotto? Bueno, una persona vetusta de 73 años, recibido de abogado prácticamente a los 20 años, con 53 años de ejercicio de la profesión. Así que tengo una experiencia bastante amplia en el campo del derecho. Fui diputado constituyente en la provincia de La Rioja en 1985-1986. Fui diputado provincial en 93-97. Me retiré de la política y me volvieron a traer ya que estoy sentado en una banca del Senado. En ese proceso que cuenta, senador, me gustaría saber un poquito más. ¿Qué lo llevó a hacer política, senador? ¿Por qué llegó a lo que me está contando antes? Esto comenzó en la secundaria. Siempre me interesó la política y la historia, sobre todo. Me considero un muy buen lector. Tengo muchos libros de historia. Recuerdo autores que al día de hoy han dejado de nombrarse, como José María Rosa, ¿no? Alguien que fue un revisor de la historia. David Peña, por citar algunos. Y bueno, cuando fue el Cordobazo, había muchos revolucionarios en Córdoba que se fueron a refugiar a Chilecito, a La Rioja, volvían para evitar problemas, pero mientras tanto ellos eran los hacedores. Y bueno, a partir de ahí comencé a militar en el justicialismo y después en la universidad tuve un interregno que no tenía amigos de todas las tendencias. Es más, uno de mis amigos de esa época es Mario Negri, que es una gran persona, un gran político a quien yo quiero y respeto mucho, más allá de que tengamos disidencias, pero eso no priva que haya que reconocer sus méritos. Y varios más, ¿no?, que he conocido en esa época y que al día de hoy, con muchos de ellos sigo teniendo un trato. ¿Por qué cree que se perdió eso que me menciona, como un ejemplo por usted, con Mario Negri y otros compañeros que, si bien son de diferentes ramas políticas o ideologías, antes se podía tener un trato, una conversación? ¿Por qué se llegó a esta violencia política de hoy, senador? ¿Usted qué se perdió en el medio? Algo tiene que haber pasado. Bueno, es la evolución propia de los comportamientos políticos, ¿no? Nosotros tendríamos que empezar a analizar a partir del Mayo francés y del avenimiento de Daniel el Rojo, o sea, Daniel Cohn-Bendit, y una serie de problemas de geopolítica donde la Guerra Fría se trasladó a América Latina con los procesos terroristas. Por ejemplo, Cuba invadió 2 veces Argentina y es algo que todo el mundo se calla, ¿no? Salvo mi querido amigo Juan Bautista Joffre, el Tata, que siempre lo recuerda y sobre todo tiene un libro que es de lectura imprescindible, fue Cuba. Y todo esto fue llevando en la década del 70 a una serie de rupturas y de intolerancia, ¿no?, lo cual es un problema grave. Sin embargo, yo recuerdo en la universidad, cuando yo estaba en la Universidad de Córdoba, tanto el dirigente de Franja Morada, que era el Caimán Aracena, con el del Partido Comunista, que era, creo, Pancho Delgado, y después otro más, tenían reuniones permanentes, se conversaba de otra forma. Bueno, después hubo una introducción de violencia en todos los ámbitos de la vida, ¿no?, del cual no escapó la universidad. Y ahí fue cambiando todo. Y después, bueno, obviamente con
con la dictadura esto llevó a niveles alarmantes de sojuzgamiento, pero al final, al llegar a la democracia, hubo una tergiversación. Se cree que el grito suplanta la razón. Y el que grita más es el que tiene más razón, o el que hace más manifestaciones cree que representa a todo el pueblo. Y yo, por ejemplo, los escucho hablar a muchos representantes de la izquierda que nunca ganaron ninguna elección ni ganarán, calculo, por la idiosincrasia del argentino, y hablan de su pueblo representado y ellos no sacan ni para los chicles. Entonces, este es el otro problema. El uso de la dialéctica verbal para fundamentar posturas políticas que carecen de razón. Y en la Argentina o en América Latina de hoy se potencia a partir del Foro de Sao Paulo y el tratar de traspolar el comunismo caído en Europa hacia América Latina. Creo que todavía está vivo el principal ideólogo de eso, ¿no? Que es Ignacio Lula da Silva, junto con Fidel Castro. La Argentina tiene, también que causa de varias discusiones y bastante violentas, más castristas por metro cuadrado que Cuba. Esto para mí como abogado es un insulto que Fidel Castro vaya a hablar en la Facultad de Derecho, alguien que aplique el antiderecho, que vaya a hablar del derecho, sobre todo en cuestiones de derecho penal. Entonces esto lleva a situaciones de confrontación, porque se ha hecho creer, también gran parte de la culpa la tiene los medios y las publicidades, que la confrontación es la manera de avanzar. Yo creo que no. Yo creo que el diálogo y el razonamiento, la argumentación bien entendida y con respeto es lo que tiene que llevar a que una sociedad avance. Sin embargo, hoy día, aquellos que no tienen la fuerza de los votos quieren tener la fuerza del grito, constituirse en víctimas, generar situaciones de violencia que lo ponen mal al pueblo, ¿no? El otro día le voy a poner un ejemplo que es bastante gráfico. El otro día estuve en el homenaje a una persona que yo aprendí a admirar fuera del país, ¿no? Un día voy a un congreso de Derecho Penal y Criminología en Perú y ese fin de semana actuaba Palito Ortega. En Perú fue un acontecimiento. Entonces empecé a ver la reacción que provocaba. Y el otro día dijo él en su homenaje que él toda la vida tenía pensamientos positivos, que escribía canciones que le alegren la vida a la gente y no que le causen mayores problemas. Bueno, también he tenido amigos que hacían canciones de protesta, que era una parte, la música tiene varias vertientes. Entonces esto es lo que nos falta, yo creo que no solamente en Argentina, sobre todo nosotros que siempre hemos sido medio un faro en América Latina, es el diálogo. Es el diálogo serio. No se olviden ustedes que el primer premio Nobel de Latinoamérica fue un argentino, ¿no? Saavedra Lamas, premio Nobel de la Paz. Que si yo lo comparo con Pérez Esquivel, pobre Saavedra Lamas, estaría bailando un tuit dentro de su tumba. Pero bueno, estas son cosas que tenemos que volver. Fíjense ustedes lo que era el Parlamento de otras épocas. Tuvo grandes oradores como Mario Bravo, Lisandro de la Torre, Alfredo Palacio, por supuesto, mi querido y gran amigo Eduardo Menem, gente que había hecho del racionamiento y de la sapiencia una de las armas principales para avanzar, ¿no? Y pensamientos completamente distintos entre uno y otro, ¿no? Mario Bravo era ultraliberal, Alfredo Palacio era un socialista de élite, pero bastante un personaje que debe ser estudiado y cada tanto recreado. Y Lisandro de la Torre, el fiscal de la patria, incluso tuvo un atentado que llevó a la muerte
al senador Bordaberry acá. Fue el único asesinato que hubo en el Senado de la Nación. Bueno, senador, para entrar un poquito en política actual, se habrá dado cuenta que ha tenido demasiada actividad el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores en cuestión. Y hablaba usted de eso que no se logra, del grito más allá de las ideas o imponer por mediante los gritos. Y yo también le pregunté lo de esto de la fragmentación, de por qué no se puede llegar a un consenso, como alguna vez se escuchó, me comentó sobre relación con Mario Negri y demás. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Antonio María Hernández también es muy amigo, estuvimos el otro día en una conversación sobre la integración de la Corte Suprema. Bueno, estas cosas son las que la gente que ve nuestro canal, eso es lo que apunta a LS, a llegar a esto, a que la gente se dé cuenta que entre ustedes se puede llegar a una comunicación, porque usted también lo decía detrás de cámara, que es como que son los malos de la película, lo están apuntando al Congreso como que es... Pero uno estando se da cuenta que tienen relación entre ustedes, que llegan a una conversación, que se puede llegar. Quizá también hay mucha incidencia de los medios, que desinforman más que informar. Entonces, ¿cómo ve usted, senador, qué va a pasar con estas reuniones que tienen que seguir siéndose por el tema de los vetos del presidente de la Nación? ¿Se podrá llegar a un consenso de unificar alguna idea y no tener que llegar a la confrontación constante? Bueno, pero eso depende de las actitudes políticas de cada sector, ¿no? Hay un escritor francés que escribió, Marcel Prelot, un pequeño libro que es de uso obligatorio, se llama Los comportamientos políticos. Obviamente uno siempre habla desde la teoría política y se olvida de la praxis. La praxis representa movimientos de intereses. Y hoy en la actualidad, Unión por la Patria tiene sus intereses, muchos de ellos unidos a la vuelta de Cristina Fernández, otros no tanto. Ellos tienen, por ejemplo, acá un subbloque que tiene una marcada diferencia. Yo creo que yo converso con casi todos, le diría con el 98% de los miembros de la Cámara, converso. El hecho de que ellos tienen que defender los intereses que le marca su sector, ¿no? Alguien dijo que en política no hay amistades permanentes, sino intereses concurrentes. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un gran ejemplo de eso fue los dos últimos creativos que tuvo la política argentina, que fue Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Y esto no es una frase mía, la solía decir Karolowski cuando se refería a estos dos grandes presidentes. Yo converso con todos, de hecho, trabajo en conjunto en la ley de falsa denuncia con Carolina Lozada. Hemos hecho viajes por todo el país explicando la ley, que ya está introducida en el Código Penal, que en cualquier momento llega para su tratamiento. Tengo muy buena relación con la gente de otro bloque, como el bloque del doctor Romero, que es una persona que yo admiro y aprecio, donde está Camao Espíndola, Alejandra Vigo. Tengo muy buena relación con Vichy, con Pablo Blanco, con todos. Tengo muy buena relación, converso con ellos permanentemente. Y yo creo que esa es la esencia, ¿no? Podemos disentir. Si ustedes se toman y ven en mis intervenciones, yo jamás levanto la voz, jamás apelo al desprestigio ni a nada. Creo que el respeto es la base de un diálogo que puede prosperar y que puede ser fructífero. Tengo una buena relación con José Mayán, con Juan Mansur, con Leavi. No tengo por qué tener una mala relación humana. Al contrario, hacia la regla de la civilización, el que los que pensemos distinto podamos conversar a ver si tenemos puntos de confluencia o si expresando cada uno su idea lo podemos hacer de una manera que se entienda y que la gente pueda tomar la decisión de ver quién
está más acorde con su manera de pensar y quién no. Esta es la manera. El grito no es democracia. La democracia también es el respeto a las instituciones. Y bueno, a nosotros nos transforman en malo de la película, pero esto viene desde el principio del siglo XX, ¿no? El desprestigio de los sistemas parlamentarios. Quizás los que mejor lo estudiaron fueron dos filósofos católicos, Henri Bergson y Jacques Maritain. Entonces, uno sabe que esto es así, después que los senadores no trabajen. Yo tengo no sé cuántas comisiones, si ustedes ven la actividad mía, es pavorosa. Hoy me acaban de sacar de una comisión felizmente porque ya tengo creo que 10, 12 y no doy abasto. Pero para eso estamos, el trabajo de comisión y se hace, y se filman, o se graban, perdón, y el Senado TV las transmite, entonces la gente puede participar y ver de lo que se está haciendo. Y esto de llevar a esas discusiones a la gente hace de que la gente esté más interiorizada. Quizás no es la manera de la difusión ideal que debiera tener, porque no toda la gente tiene interés en los asuntos públicos, salvo cuando le toca el bolsillo o algún interés, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente y después se replica en las redes sociales, o se van transmitiendo entre amigos, y esto es algo que antes no existía y hoy está. Porque antes te mandaban el diario de sesiones y había que ponerse a leerlo. Ahora uno lo está viendo la sesión en vivo y en directo, en tiempo real. Entonces, ahí la gente aprende a diferenciar uno de otro. Por supuesto que también esto se presta a tergiversaciones. A mí, de este fuego ajeno y algo de fuego amigo me han vuelto loco, pero ya había un viejo político que decía que tenía el cuero de elefante, no le entraba mal.